Queridos amigos, queridos alumnos, ahora sí me dirijo específicamente a mis alumnos en el taller denominado Introducción a la Filosofía. Bien, pues comienzo por aclararles que es muy bien sabido, y yo lo ratifico, que la filosofía, se van a reír un poco tal vez, no sirve para nada. Fijado esto como principio, que por lo demás es de suyo evidente, se puede entender por qué desde hace muchos siglos ha habido personas que han entregado sus vidas a la filosofía. Nadie va a dedicar su vida a un paraguas, por ejemplo, o a un automóvil, a pesar de su gran utilidad, aunque no falta y voy a usar la palabra en el término griego, no como insulto, no falta el idiota, es decir, el que no sabe pensar, el que no sabe hablar, el que no sabe escribir, ¿sí? El analfabeta, que dedica su vida, pues no a un paraguas, pero sí probablemente a un automóvil o a su celular o a otras cosas que sí son útiles. Aunque a porfía de usarlas en exceso, se vuelven contra su dueño y hasta se vuelven perfectamente inútiles. Si se busca algo que valga por sí mismo y no por otra cosa, se puede aspirar a que la búsqueda termine y que se encuentre en ello el descanso, la paz del espíritu, del alma, la alegría profunda. Este descanso, esta paz, esta alegría, no se puede hallar en la posesión de lo útil o de lo placentero, porque lo que vale por otra cosa remite siempre a esa otra cosa, lo cual significa que si ponemos nuestra meta más alta en la posesión de cosas útiles, como lo son, por ejemplo, el dinero, el poder, la fama, los honores, los placeres, como la principal cosa de nuestra vida, ojo, el resultado será siempre el más profundo y espantoso vacío interior. Esto lo enseñó Perogrullo hace mucho tiempo, pero su sabiduría, la sabiduría de Don Perogrullo, de ahí la palabra perogrullada, es incomprendida. Se busca y se sigue buscando aquello que mejor sirve a la vida humana, a la vez que se ignora el fin de la vida humana. Se ignora aquello a lo cual ha de ordenarse esa misma vida humana. Se da un gran entusiasmo y admiración por los nuevos aparatos que se inventan y se enumeran los logros fantásticos que con ellos se consiguen. En pocos segundos se puede completar una tarea que antes exigía semanas, años y a veces hasta siglos. Se ha ido a la Luna y luego a Marte, y muy pronto la carrera espacial alcanzará metas tal vez en estos momentos inconcebibles. Es cierto que los descubrimientos y los inventos suelen ser el resultado de las antiquísimas ansias por superar la ignorancia. Sí. Sin embargo, tal noble apetencia queda desvirtuada cuando se la pone al servicio de una potencial utilidad. Es decir, cuando lo que se descubre se pone en función, por ejemplo, del poder o de la obtención de dinero. Desaparece entonces la admiración y su fruto. Desaparece la admiración y el fruto de la admiración, el conocimiento inútil, ¿sí?, que solo proporciona la filosofía. Podríamos decir en cierta forma que desde el punto de vista científico, sobre todo Platón es un personaje obsoleto que creía en la existencia de las esferas celestes y de los 4 elementos. Y obviamente desde el punto de vista de la ciencia, ojo, de la ciencia que no es la filosofía, pues Platón está completamente rebasado. Al igual que la inmensa mayoría de otros filósofos extraordinarios, como Sócrates o Aristóteles o Santo Tomás, que a pesar de sus errores en el campo científico, a pesar de su ignorancia de muchas cosas que ahora se saben, son verdaderamente filósofos. La verdad es que hoy no se entiende esto
de que algo sea muy valioso, infinitamente valioso, y al mismo tiempo, paradójicamente, sea totalmente inútil. Hay cosas que adornan la vida humana y que parecen ser inútiles, como un collar de perlas o una talla de marfil, pero no son inútiles, pues por lo general se poseen y se muestran para suscitar la admiración. Y si es posible, y esto es muy frecuente por desgracia, la envidia de otros. Es decir, que sirven para algo y se poseen en razón de esa utilidad. El paraguas, en cambio, es honesto. Su utilidad es clara y sin pretensiones de poseer otras cualidades más exquisitas, más ambicionadas, como la del collar de perlas o la de algún objeto precioso, tallado y que tal vez estaría en un mejor lugar en un museo. Si se aplicara algún rigor al uso que se suele hacer del intelecto, se vería que si algo vale porque sirve para otra cosa, es decir, porque es útil, por ejemplo, tener un paraguas cuando llueve, también se vería que en el desierto de Atacama ese artefacto sería completamente inútil, a menos que sirva también para otra cosa, como resguardarse del sol, por ejemplo, o para liberarse de algún interlocutor molesto. Observará el hombre perspicaz que ese paraguas, con el nuevo uso, seguirá siendo útil y que perdería esa utilidad solo cuando dejase de haber rayos solares, o interlocutores molestos y que además no se le encuentre ninguna utilidad. Su destino en tal caso será el de los cachivaches inservibles. Es decir, que el paraguas, mientras otorgue alguno de sus múltiples servicios posibles, será siempre algo útil y tendrá el valor que esa utilidad le dé. Pero el hecho es que, aunque lleguemos a la convicción acerca de su suma y versátil utilidad, nunca podrá tener el valor correspondiente a un objeto de contemplación. De tal modo que el hombre alcance en ese acto, la contemplación del paraguas, un estado de beatitud. Repito, el hecho es que aunque lleguemos a la convicción acerca de la suma y versátil utilidad de un auto, de un reloj, de un paraguas, nunca podrá tener el valor correspondiente, todo eso, a un objeto de contemplación, de tal modo que el hombre alcance en ese acto, la contemplación del paraguas, del reloj o del automóvil, un estado de perfecta beatitud. Simplemente no es posible. La beatitud, la verdadera y profunda paz, la alegría infinita e interminable que proporciona el hecho de caer de rodillas ante el ser, sobre todo ante el ser absoluto, cosa que solo es posible para el filósofo. Es evidente que en nuestra vida cotidiana nos son imprescindibles algunas cosas útiles, pero también es evidente que ninguna de esas cosas, ni siquiera la suma de todas ellas, puede darle sentido a la vida de un ser humano, y que si alguien pretendiera vivir para tener tales bienes y gozar de ellos, como es el caso del avaro, esa vida estaría arruinada. Es el caso del adicto al poder. Esa vida estaría arruinada. La quietud de la contemplación que se experimenta en la vida interior por la posesión de un bien espiritual como lo es el conocimiento es exactamente lo contrario de lo que experimenta el avaro, el cual siempre estará inquieto considerando lo que posee, pero sobre todo aquello que aún no posee. Lo mismo le pasa al ambicioso de poder, al ambicioso de placer, al ambicioso de comodidad, al ambicioso de riquezas, al ambicioso de fama y honores. La enajenación de todos ellos, del avaro, del adicto al poder, del adicto a la fama, a los honores, a los placeres, queda demostrada por la avidez de todos estos personajes nefastos, infelices y desdichados, por tener más bienes, más fama, más poder, más dinero, más riquezas,
y por su actividad incesante buscándolos y apoderándose de ellos, en la insatisfacción permanente y en su incapacidad para descansar. Y todo ello es lo opuesto a los magníficos, maravillosos hábitos del buen filósofo. El drama del avaro, el drama del poderoso insaciable, es de índole, debido a su índole material de los bienes para los cuales vive, nunca podrá llenar su alma ni producir en ésta la quietud de la perfección alcanzada. El fin, pues, de la filosofía, como lo dice su mismo nombre, es el conocimiento, el amor al conocimiento, más específicamente, el amor a la sabiduría. Pero no cualquier conocimiento ni cualquier sabiduría, sino el más perfecto, que es aquel que otorga quietud al alma. El objeto del conocimiento más perfecto es lo más inteligible, es decir, aquello que se explica por sí mismo y que no requiere de otro para ser entendido, y que por esto es principio o fundamento de la inteligibilidad de las realidades particulares y contingentes, las cuales no poseen en sí mismas su razón de ser. Es propio del filósofo buscar conocerlo todo en la medida de lo posible. Pero ese todo no es la acumulación interminable de cosas particulares, sino la unidad de lo que existe, unidad reconocida por sus principios y sus causas. Ahora bien, por ser la inteligencia la facultad más perfecta y elevada del hombre, su perfección no es sólo de ella, de la misma inteligencia, sino, ojo, de la persona misma. El conocimiento de la verdad no es sólo un logro particular, como podría ser el resultado de una investigación física o de la técnica para fabricar automóviles, paraguas o relojes. Esto último, como es obvio, no alcanza para darle sentido a la vida del hombre. Del hombre en general, del género humano en general y de algún hombre o de alguna persona en particular. Pero la filosofía, que por los antiguos era entendida simplemente como sabiduría, sí alcanza para darle sentido a la vida de una persona. Era esto, el alcanzar este fin, lo que se entendía por felicidad del hombre, que si bien no consiste solo en el conocimiento de lo más inteligible, este conocimiento sí es parte esencial de dicha felicidad. Podría objetarse que, entendida así la filosofía, es decir, como el conocimiento más alto y completo al cual puede aspirar un hombre, han de ser muy pocos los que se dediquen a esta búsqueda de la sabiduría, ¿sí? Y menos aún los que alcancen esa meta sublime. ¿Por qué entonces iniciarnos en las disciplinas requeridas para lograr una meta que tan difícilmente se ha de lograr? Meta que además no sirve para nada. Dicho esto más directamente, ¿para qué un manual, un taller de iniciación a los estudios filosóficos como este que ahora, querido alumno, vas a tener ante tu vista, ante tus oídos, probablemente también en tus manos, si esto supone una meta tan lejana y por lo mismo tan poco apetecida por la inmensa mayoría de analfabetas intelectuales? Pero para esta objeción, que aparentemente es sólida pero que no lo es, hay una respuesta muy clara. Si bien muchos, la gran mayoría de los que estudien conmigo este taller, no han de tener como aspiración, ni siquiera hipotética, la de ser filósofos, esto es, la dedicación al saber inútil, todos ustedes, sin embargo, participan necesariamente de la racionalidad que es connatural al ser humano, al hombre. Desarrollar esta racionalidad, aunque de ninguna manera se pretenda ser filósofo, es ya un deber natural del hombre, del ántropos. Es decir, que el saber inútil, aunque no sea objeto inmediato de apetencia, es algo que siempre
estará presente en el horizonte hacia el cual se ordena la vida humana. Aristóteles, mi viejo maestro, mi queridísimo maestro, admiradísimo guía desde mi más tierna niñez, gracias a la poderosa y definitiva influencia de mis padres, decía una verdad tan universal como ineludible: todo hombre desea por naturaleza saber. Ese por naturaleza quiere decir que no es por capricho, ni por frivolidad, ni por vanidad, por lo que este deseo existe en el hombre, sino por lo que él es, esencialmente. La disciplina intelectual, pues, aquella por la que se transita a la meta, que es la filosofía, no es por consiguiente para los que no han de ser filósofos, un mero adorno de su mente o de su conversación, sino la vía necesaria para alcanzar cualquier saber, pues cualquiera participa de esa condición esencial en la vida del hombre, que es la de amar el conocimiento inútil. Por lo cual nadie queda eximido de cumplir con las obligaciones de su propia racionalidad, de su propia inteligencia, lo cual es participar, aunque sea en un mínimo grado, de las nobilísimas condiciones y dignidades del filósofo. Bien, hasta aquí la introducción a nuestro taller básico, introductorio a la filosofía, al amor, a la sabiduría. Sean bienvenidos, queridos amigos, queridos alumnos, que por ahora no son más de 10 o 12, pero que espero que con el tiempo pudieran llegar a ser, ¿por qué no?, centenares y aún miles. Gracias y hasta la próxima vez.